El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que quiere hacer una pausa en las relaciones con España. El propio gobierno español no ha entendido bien qué signifique esto, ya que pausa no es un término que se utilice en las relaciones diplomáticas. Posteriormente, el presidente dijo que pausa no era una ruptura y más adelante dijo que esto no afectaba las relaciones entre los dos gobiernos, sino solamente las relaciones entre México y las empresas españolas. ¿Qué quiere decir esto y qué significa para esta añeja relación que tenemos los mexicanos con el pueblo español? Yo quiero agradecer al historiador y escritor Héctor Aguilar Camín que haya aceptado esta conversación. Héctor, siempre es un gusto platicar contigo. Hace algunos años mencionabas tú en un artículo llamado México y su España imaginaria, que había un asunto que no se había resuelto en la relación entre México y España, un litigio, decías, un viejo litigio no resuelto, pero no con Sí, la España real, sino con una España imaginaria. Cuéntanos, absoluta, ¿cuál es este absolutamente, litigio? absolutamente. Esto es parte de la historia de México, ¿no? Este antihispanismo es una de las enfermedades de la mente histórica mexicana. Ese ensayo empezó con una anécdota que es curiosa, de una prima muy querida mía que vivía en Madrid, y un día le dijo a unos españoles con los que estábamos comiendo, le dijo, es que si ustedes supieran lo que sus antepasados nos hicieron en México, se les caía la cara de vergüenza. Y uno de ellos, con muy buen humor, le contestó, oye, Linda, habrán sido tus antepasados los españoles que hicieron esas cosas en México, porque yo no tengo ningún antepasado que haya estado nunca en México. Y efectivamente, el antiespañolismo mexicano es con esa España imaginaria que está muy bien puesta en los libros de texto y en la cabeza del presidente López Obrador, de que todo lo que fue la relación con España a partir de la conquista fue saqueo y destrucción. Y entonces, partir de eso, hay como una querella profunda con los españoles, pero además es una querella que nace fundamentalmente, Sergio, de los hijos de los españoles nacidos en México, de los criollos. Son los criollos los que se sienten hechos menos, minusvaluados por los peninsulares, por los españoles nacidos en España que venían a hacer la América. Y es esa querella la que va generándose, formándose en el patriotismo criollo, en la idea de que América es mejor que la patria española original y que los americanos son mejores que los peninsulares. Y da lugar a uno de los grandes linajes de la historia mexicana, que es el patriotismo criollo. Y lleva adentro esta idea de la colonia en general, de toda la Nueva España, como una especie de zona oscura, negra, terrible. La Ahora, verdad es una Héctor, fabricación. lo curioso, Héctor, es que cuando hablamos de la colonia parecería que es un periodo que casi no hemos registrado en nuestra historia, pero son 300 años, es más que el Bueno, Imperio Azteca, es más que el periodo sin duda. independiente. Son los grandes siglos de la formación de México. Ahora, hay que decir otra cosa. La gran migración española que viene a México, digamos por sus números, no es en la época de la Nueva España. Es en el siglo XIX y en el siglo XX. Esa es digamos, la hispanidad que conocemos, que está entre nosotros, son nuestros familiares, el exilio republicano. Y esa migración ha sido una migración profundamente enriquecedora para México, en el ámbito intelectual, en el ámbito empresarial, ¿qué te voy a contar a ti? De manera que seguir con el antihispanismo criollo, pues es un anacronismo tremendo y me parece a mí que es un mal camino para pensar las relaciones que tiene México hoy con España. Y Lo es curi- olvidar también que España nos ha sido muy cercana. Por ejemplo, Sergio, tú lo recordarás muy bien, fue un gran ejemplo para nosotros en México la transición a la democracia y a la prosperidad española.
fue muy inspiradora. Tenemos mucho que agradecer de ese proceso, más que de andar reclamando. Cuando yo veo pues el color de piel, la formación de Andrés Manuel López Obrador, debo concluir que también es un criollo. De hecho, tiene un abuelo que nació en España y lo curioso es que el presidente del gobierno español, un socialista, que fue el primer visitante internacional que vino a México a visitar a Andrés Manuel, le trajo el acta de nacimiento. Y uno habría pensado que un gobierno de izquierda en España tendría magnífica relación con un gobierno de izquierda, que se dice de izquierda en México. ¿Qué salió mal? Bueno, yo creo que lo primero que sale mal es esta idea del libro de texto, de patriotismo criollo mal tomado, que tiene el presidente como su visión de lo que ha sido la relación de México con España. Y en segundo lugar, yo creo que el presidente se equivoca también aquí en algo, como se ha equivocado en tantas cosas, de agarrar las cosas de bulto, Sergio, porque eh, es perfectamente posible que las empresas españolas a las que él les reclama hayan tenido, digamos, condiciones favorables o hayan procedido con cualquier otra empresa con irregularidad, etcétera. Pero hay que corregir eso. En lugar de tomarlo como de bulto y tirarlo todo junto, si hay algo ilegal, algo abusivo en la relación con estas empresas, que son, pues es el segundo inversionista del país, también han sido, digamos, origen de creación de riqueza, etcétera. Pero si hay algo irregular, pues que lo corrija la autoridad. No, Pero no no habría, agarrar toda la historia y todo el presente de las nuevas empresas para hacer un pleito que no tiene sentido con España. ¿Por qué pedirle una disculpa a la corona española por la conquista de hace 500 años? ¿Y por qué no se le pidió a Donald Trump una disculpa por la guerra México-americana, México-estadounidense de 1846 al Bueno, 48? es que si nos vamos a poner a pedir disculpas por todos los agravios que hemos tenido, quizá la figura que más daño le ha hecho a México, la que realmente dañó profunda históricamente a México, pues fueron las viruelas, porque eso es lo que realmente diezmó la población. No fue la conquista lo que diezmó la población nativa, fueron las viruelas y sucesivas pestes de aquellos siglos, pues que ahora sí, que no son culpa de nadie en el sentido de que no se contagian intencionalmente. Fue uno de los costos tremendos del encuentro de esas dos civilizaciones, y ese es el mayor costo humano que ha tenido México, por cierto, en cualquier momento de su historia, porque probablemente murieron, hay distintos cálculos, 7 de cada 10, 8 de cada 10, es decir, fue un verdadero desastre. Ese es el asunto más terrible que sucedió durante los años de la dominación española en México. Eh, El presidente se precia de que le gusta la historia, siempre está citando pasajes de la historia. ¿Tú ves que ha aprendido esta historia? ¿Está tomando las sí, mejores lecciones posibles de la historia? no creo que esté tomando las mejores lecciones. Creo que sí le gusta la historia, creo que sabe mucho de historia, pero sabe nada más de una parte de la historia, que es un poco la historia de bronce, la historia heroica, la historia de los libros de texto. Esa es la historia que está en su cabeza de una manera permanente y muy bien puesta, ¿eh? Esa sí se la conoce muy bien, pero esa es solo parte de la historia de México y es probablemente pues, una de las versiones más fantasiosas que puede haber en una historia patria, es la que tiene la historia patria mexicana. Que empieza, imagínate, nomás, empieza con qué tamaño de mentira empieza nuestra historia patria, diciendo que celebrando la independencia de 1810, como si hubiese sido ese año el de la independencia, y al padre de la patria, Hidalgo, como el libertador. Bueno, pues ni en 1810 empezó la independencia, ni Hidalgo fue el que logró la independencia. La independencia se logró en 1821 y la hizo Agustín de Iturbide mediante una negociación política, fundamentalmente. Bueno, pues Iturbide es uno de los grandes villanos de nuestra historia y no puede ser reconocido como el creador de la independencia. Y así, cada cosa que le das a la historia patria vas encontrando pues, que tenemos una historia patria llena de agujeros. El presidente de la República dice que
las empresas españolas llegaron a saquear a México. Han sido peores las empresas españolas que las estadounidenses, que las italianas, que las francesas, que las japonesas, que las chinas, que las coreanas o que las mexicanas. Bueno, yo no sé, yo supongo que las empresas vienen a lo que hacen las empresas, que es a generar riqueza y a tener utilidades y a hacer empresas prósperas y a ganar lo más que puedan. De eso se trata. A mí me parece que el presidente más bien tiene un problema con el término, con el asunto de las ganancias. Cuando él dice que hay que tener ganancias moderadas, quién sabe qué está diciendo, pero no está diciendo nada que tenga que ver con el espíritu, digamos, del emprendimiento y lo que quiere una empresa. Lo que quiere una empresa, y para eso están, es las mayores ganancias posibles, y entre más productivas son, más utilidades tienen, más empleos crean y mayor riqueza crean. Ahora, si abusan, es porque las dejamos, ¿eh? Para eso están las autoridades y las leyes y los códigos, pues para, si hay un abuso de una de estas empresas, pues hay que ponerles un término y gobernar en ese sentido, en lugar de simplemente descalificar sin consecuencias, Sergio, porque el otro problema es, ¿de veras nos están saqueando? Pues vamos parando el saqueo, porque ¿de qué sirve denunciarlo, no? Entonces, me parece ahí que el presidente está, digamos, procediendo políticamente con un prejuicio y omitiendo lo que debería ser realmente la actitud del gobierno, que es, pues, lo que está chueco, pues hay que enderezarlo, y si hay irregularidades o ilegalidades, pues hay que quitarlas. Y si los contratos fueron otorgados de una manera ilícita o exagerada, pues hay que revisar los contratos. Pero no me parece que se adelante nada con hacer estas denuncias al aire y luego poner en pausa la relación con España. Creo que es una equivocación. Otro presidente que se preciaba de ser de izquierda, Lázaro Cárdenas, en 1939, invitó a decenas de miles de refugiados españoles a que llegaran a México, que se asentaran en México, que tuvieran desde un principio permisos de trabajo. Y este exilio español tuvo una influencia enorme en la vida cultural, pero también en la vida empresarial mexicana. Eh, ¿Qué pasa con López Obrador, que quizás no entiende que, que un gobernante de izquierda, al contrario, quizás debería abrir las puertas? Yo creo que él está peleado en general con la idea de las ganancias, y está peleado en general con la idea de la inversión privada y con la idea de la generación de riqueza privada. Y me parece que de ahí nace parte de la actitud que ha tomado con España. Y creo que en eso está metido en un error mucho más grande que el de España, porque está llevando al país en general, lo ha puesto en una posición de ser un país poco seguro para las inversiones. Y las consecuencias las estamos viendo. Se nos está yendo el capital y no está llegando un capital que llegaba. ¿Es López Obrador un gobernante de izquierda? No, yo no lo creo. Yo creo que es un gobernante, digamos, nacionalista, estatista, en el sentido del nacionalismo revolucionario del PRI. Cree en las empresas del Estado, cree que el gobierno es el que maneja la economía, el que produce la riqueza. Tiene una serie de creencias viejas que no le dejan mirar realmente la modernidad y la realidad de la economía mexicana y de la economía global. Tiene una idea muy pequeñita de lo que es la economía mexicana y una idea muy prejuiciada de lo que es la economía global. Me parece que tiene en ese sentido una ceguera que ha sido muy costosa en sus años de gobierno para el desarrollo económico de México. Héctor Aguilar Camín, historiador y escritor, yo quiero agradecerte el haber estado con nosotros en la entrevista. Sergio, un placer verte y saludarte. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.